Y durante este curso, en las 12 sesiones, la primera ya cubrimos la doctrina de sola escritura, que la palabra de Dios es nuestro único recurso por verdades y por la verdad y cómo manejar nuestras vidas, todo, ¿verdad? La segunda sesión, la semana pasada fue sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hoy noche vamos a cubrir autoridad y claridad de las Escrituras, que las Escrituras tienen autoridad y que son claros, son entendibles, uno lo puede entender. La cuarta sesión será inherencia, que está sin error, suficiencia, la quinta es clave, suficiencia de la palabra de Dios. La sexta va a ser la preservación de las Escrituras. La séptima va a ser aplicación, predicación y enseñanza. El octavo va a ser el poder de las Escrituras en la salvación y la santificación. La novena va a ser traducción e interpretación. Después hermenéutica 1, hermenéutica 2 y estudio inductivo de la Biblia. La última lo vamos a dar en una clase de estudio inductivo. Phil, did I do that? Have the new? I didn't. I put it in the Ah, chat. okay. Okay, cambiamos el orden un poco, pero ahí Philip en el chat puso las clases. I forgot to change it on my master. Eh, puso, tiene ahí la lista de las clases en los que vamos a dar. Hoy noche nos vamos a enfocar en la autoridad y la claridad de las escrituras. Hoy noche hay una palabra que en inglés se dice perspicuity y hasta en inglés me amarra la lengua. Voy a tener que desamarrar mi lengua para decir esta palabra en español, pero el significado de esta palabra es que es claro y entendible. Entonces, cuando llego a ese punto de utilizar esa palabra, les pido perdón en adelante, porque es una palabra que siempre me amarra la lengua. Comenzamos orando, por favor. Padre Santo, gracias por esta noche. Les doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí con nosotros hoy noche. Señor, sé que ellos están aquí por medio del querer que su Espíritu Santo creó en ellos para conocer más de tu palabra, Señor. Gracias que es usted y el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad y tenemos su palabra firme, escrito en forma que podemos leer y entender. Entonces, Señor, te pedimos hoy noche que por medio de su Espíritu Santo que nos enseñas utilizando su palabra, Señor. Gracias por esta noche. Te damos este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Ok, primero, autoridad. ¿Qué significa autoridad? Es el poder o el derecho a dar órdenes, ¿verdad? El mero jefe, el mero mero se dice ahí en Guatemala, ¿verdad? El jefe, el que que puede dar órdenes o tomar decisiones. Y también significa exigir obediencia. Una persona que tiene autoridad es el que manda, ¿verdad? Él dice, vaya por allá y haga esto y tú lo haces. Entonces, autoridad, poder o derecho de dar órdenes. Hay varios enfoques de la autoridad. Primera, esto va a ser un poco de un estudio de historia, pero oligarquía es autoridad ejercida por unos pocos poderosos. Podemos pensar en un oligarquía, como en Irán, hay el Shah y él está en control. O, a ver, uh, hay también democracia. Eso significa autoridad ejercida por la voluntad de la mayoría. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una democracia. Votamos
por personas que van a ser nuestros representantes. También esta palabra me amarra la lengua, hereditaria, como herederos. Es autoridad ejercida por los miembros de una familia específica. El despotismo significa autoridad ejercida por uno o más con o sin con o sin mala intención. Y también hay autoridad personal, autoridad ejercida por el individuo. Desde una perspectiva bíblica, la autoridad original y suprema reside en Dios mismo y solo en Dios. Dios no heredó, no recibió y no ganó ni se apoderó de su autoridad, sino que Él lo posee por la misma naturaleza de su ser. Entonces, Dios no recibió poder, no lo heredó, sino que Él lo posee por la misma naturaleza de su ser. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay otra autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Hermanos y hermanas, el presidente de los Estados Unidos fue puesto por Dios. El presidente de su país. Sí, nosotros votamos, pero ¿quién es el que da los líderes? ¿Quién es el que pone el rey en lugar, el que quita el rey? ¿Quién es el que maneja el corazón del rey? Es Dios. Y sabes, cuando Dios quiere castigar una nación, le da líderes malvados. Eso nosotros todos podemos ver ejemplos de eso en nuestra historia reciente y tal vez ahora, hoy día. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ello. Dios es dueño de la tierra, es soberano de la tierra, es rey soberano de todo lo que hay en ella y todos los que lo habitan. Dios es el dueño. El ateo que dice que Dios no existe es necio. Él es habitante de este mundo, él es criatura y él no reconoce al creador. Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y al final Dios consumirá todo, porque lo es suyo y él puede hacer con ello lo que le plazca. Eso es importante reconocer. Dios hace lo que él quiere. El mismo hecho que los judíos, los gentiles, Piloto y Herodes mataron al Hijo de Dios. Fue el plan predeterminado de Dios antes de la fundación del mundo. Si tienes duda, lea Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4. Él dice, pienso que valga la pena, voy a leer rapidito uh, ese versículo. Philip, that's Acts 2:42. Chapter 4. Yeah, 2 and 4. But okay, so 4. Okay. Esto vale la pena leerlo. Es impresionante. Porque muchas veces pensamos muy poco de quién es Dios.
Nos consideramos al ser humano como más alto que debemos y disminuimos a Dios. Hebreos 4:27. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús. Y escucha esto, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo, ay, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? El plan de que Jesús viniera por morir no fue el plan B, fue el propósito de Dios antes de la fundación del mundo y muchas veces nos confundimos en pensar que nosotros somos el centro del universo. Dios es el soberano y Él hace lo que le complazca con su criatura, con su creación. Porque se todo, pues, y la comida. Segundo de Pedro 3:10. Dios consumirá a todo, porque Él es el dueño de todo. Escuche esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Dios tiene control sobre todo. Hoy con este movimiento de el calentamiento o el cambio de clima global, mire, va a haber un día cuando sí, este mundo va a ser quemado en un instante, pero por ahora Dios está en control. Dios está en control. La palabra de Dios tiene autoridad de Dios. No es que nosotros le damos autoridad a la palabra, ya tiene autoridad porque viene de Dios, porque lo que no, y el que no cree en su palabra o desobedezca a su palabra, está desobediendo a Dios mismo. Su palabra tiene autoridad porque Él es el autor, el que lo mantiene, que nos dio la palabra. Entonces, no creer o desobedecer la palabra es desobedecer y no creer a Dios. Salmos 62:1, 11, perdón, 62:11. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Segunda Crónicas 26. Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien puede resistirte. Impresionante. El presidente, los congresistas de tu país ahora mismo están puestos por la mano de Dios. Mateo 28:18. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y la tierra? Cristo Jesús. Él reina ahora mismo sobre toda su creación. Inmediatamente después de esto, ¿qué dijo? Él dice, toda autoridad es dado, es mío. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles cómo obedecer y bautizándoles. Y Él nos prometa que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Maravilloso. ¿Por qué tememos al hombre? ¿Por qué tenemos temor del hombre? Jesús tiene toda la autoridad. Filipenses 2:10. Para que el nombre de Jesús
porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Judas 25. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y para todos los siglos. Amén. Las palabras de las Escrituras, la Biblia, según su propio testimonio, son las palabras de Dios. Así dice el Señor. Según Dios mismo, la Biblia son sus palabras. La fuente principal de la autoridad de las Escrituras, la fuente principal de las Escrituras es Dios. Él, por su misma naturaleza y carácter en su ser, le da a las Escrituras su autoridad. ¿Y por qué dejamos nuestras Biblias ahí en el escritorio recogiendo polvo? Dios se ha manifestado, Dios nos ha escrito 66 libros, cartas en cómo vivir, cómo amar uno al otro, y lo dejamos tirado al lado. O buscamos a alguien, un profeta que nos va a decir algo nuevo para inspirarnos. Hermanos y hermanas, aquí hay luz y vida. Él es omnisciente, Dios, omnipotente, omnipresente, justo, santo y perfecto. En virtud de quién es Él, su palabra tiene autoridad. Jesús en su ministerio terrenal a menudo dio testimonio de que la palabra escrita de Dios tiene en sí mismo autoridad completo. El Espíritu Santo también da testimonio de la autoridad de Dios mediante un testimonio interno al creyente. ¿Por qué es que cuando leas la palabra lo crees? ¿Porque eres inteligente? ¿Porque eres sabio? ¿Porque eres más guapo o guapa que otra persona? No, el mismo Espíritu Santo quien escribió estas escrituras mora en ti y mora en mí. Y Él da testimonio que lo que estamos leyendo es verdad. La iluminación se refiere a la actividad del Espíritu para convencernos e iluminarnos acerca de la veracidad y la autoridad de las Escrituras, dándonos confianza en ellas y comprensión de las mismas. ¿Cómo es que podemos comprender esto? Es que el Espíritu Santo nos convence de toda verdad. Las tareas principales, las dos tareas principales del Espíritu Santo es convencer de toda justicia y verdad y traer convicción del pecado. Tantas veces buscamos otras cosas que el Espíritu Santo está, mire, sus dos talleres, trabajos principales, convencernos de toda justicia y verdad y traer convicción del pecado. Ok, fuentes secundarias. Entonces, las fuentes principales son que Jesús mismo y el Espíritu Santo dan testimonio de la autoridad y que Dios mismo da autoridad a su palabra. Las fuentes secundarias de la autoridad. Y recuerdan que le vamos a dar todo este material para que lo puedan leer ahí y estudiarlo. Y cuando reciben su libro, ahí va a ser, hay un capítulo grande sobre bibliología, que pueden hacer más estudio para aprender más, para poder enseñarlo a otras personas, para discipular a otras personas, para invertir en la vida de otras personas. Fuentes secundarias. Estos son útiles
pero no deben ser consideradas como prueba definitiva. Hay evidencias racionales, hay evidencias arqueológicos, evidencias históricos, profecías cumplidas. Hay más que 300 profecías de Jesús que él ya ha cumplido. Si bien muchos eventos históricos o más personas mencionadas en la Biblia han sido validados como verdaderos, pero descubrimientos arqueológicos no ha habido ni un solo evento histórico o persona que haya sido refutado por ningún método científico de estudio. Los ateos, los cientistas, los historians, no, ni sé cómo decirlo en español, los que estudian la historia han tratado, pero no pueden. Hay escrituras de personas que no eran creyentes, que vivían durante ese tiempo, que han encontrado y verifican todo lo que se encuentra aquí. En cuanto a las profecías cumplidas, tenemos a Isaías 53, escrito 700 años antes de la crucifixión, antes de que crucifixión como manera de matar a una persona existiera. Isaías 44:28 también menciona a Ciro, el rey de Persia, quien reconstruirá el templo 100 años antes de que el templo fuera siquiera destruido. Impresionante, ¿verdad? Y Daniel registra al auge y la caída de todas las grandes potencias mundiales desde Persia hasta Roma, además de cientos más. Entonces, hay evidencias racionales. También hay la autoridad de la iglesia, las declaraciones de los concilios eclesiásticos, los padres de la iglesia primitiva y las reuniones eclesiásticas pueden ser útiles, pero a menudo se contradicen entre sí y no logran llegar a un consenso. El razonamiento circular de que las escrituras otorgan a la iglesia la autoridad para autorizar las escrituras es lógicamente inconsistente, pero así son de los católicos. La iglesia no otorga autoridad a las escrituras, sino que puede dar testimonio de ellas. El cuarto, de las fuentes secundarias. Recuerda, ya hablamos sobre el fuente principal, que Dios mismo da autoridad a su palabra. La tercera es el impacto de la Biblia en el lector, es decir, en nuestra experiencia. Mire, nuestra experiencia no puede validar la veracidad de las escrituras, ya que es subjetiva y puede ser mal interpretada, mal entendida o mal aplicada. Y podemos ser engañados, confundidos o simplemente equivocarnos en lo que creemos por lo que nosotros hemos experimentado. Nuestra experiencia no es confiable para determinar la veracidad o la autoridad de la Biblia. Muchas veces confiamos en una experiencia que tuvimos. Mire, si alguien se acerca de mí y dice, Jaime, el Señor tiene una palabra para ti, tú vas a ir a China como un misionero y vas a ganar a millones y millones, lo vi en un sueño. Mire, lo que cualquier persona me dice, yo voy a revisar la palabra para ver si es verdad. Una profecía, si es verdadero, va a ir conforme a las escrituras. Y si no es conforme a las escrituras, hay que rechazarlo como profeta falso. Entonces, un profeta nuevo testamental
es el que pare y abre la Biblia y dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Un pastor que abre la Biblia y da consuelo, da exhortación, da ánimo, utilizando la palabra de Dios, es un profeta nuevo testamental. Los profetas del Antiguo Testamento pararon porque Dios les habló directamente a ellos y ellos hablaron directo al pueblo de Israel. Así dice el Señor. Ahora tenemos lo perfecto, lo completo. Ok, aquí viene la palabra que les avisé que lo iba a destruir, pero la perspicuidad, perspicuidad de las escrituras significa la claridad y la suficiencia. La claridad de las escrituras se conoce como perspicuidad. Es posible que no entendemos cada palabra de las escrituras, pero estas articulan de manera clara y sencilla la verdad de Dios. Debemos estudiar diligentemente la palabra para comprender y confesar que nuestro entendimiento requiere la obra del Espíritu Santo. Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta. Y aquí hablando de la ley del Señor, es las escrituras en este tiempo del Antiguo Testamento que había. La ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos, nota que aquí son diferentes maneras de decir las escrituras, la Biblia, la ley, el testimonio. Los preceptos es otra manera de decir la Biblia. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Qué lindo ese pasaje, ¿verdad? La ley de Dios, el testimonio de Dios, los preceptos de Dios, los juicios del Señor. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y la luz para mi camino. Segundo Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da la capacidad de recibir la autoridad de la palabra de Dios. Por nosotros mismos, naturalmente, nos rebelamos contra esta verdad. El inconverso, la persona que no conoce a Cristo, que no es salvo, um, a ver, perdón, voy a apagar esto porque los comentarios están subiendo y me está distrayendo. Eh, es el Espíritu que nos da la convicción de que la palabra es verdaderamente la palabra de Dios. Y en el material que le vamos a dar hay muchos versículos aquí que ustedes pueden ir y estudiar. Nuestra base para la autoridad y la claridad de la palabra de Dios. La base ontológico. Dios es. Yo soy el que soy. El gran yo soy. Entonces, ontológicamente es que Dios es. Hay la base y también esta palabra, disculpe, epistemología. I can't even say that word.
epistemológica, perdón, Epistemológico, epistemológico. gracias. Es decir, que Dios solo dice la verdad. Por lo tanto, la naturaleza de Dios y la veracidad de su palabra no se determinan de manera inductiva por la razón, el razonamiento humana, sino de manera deductiva a partir del testimonio de las Escrituras mismas, iluminadas por el poder del Espíritu Santo. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las Escrituras afirman ser la palabra de Dios. Por lo tanto, las Escrituras son autoritarias. La autoridad de las Escrituras no es una autoridad derivada de los seres humanos. La autoridad es originalmente de Dios. La palabra no cambia con los tiempos, la cultura o el contexto nacional. Es la autoridad inalterable de Dios. Voy a repetir, porque hoy en día muchos tratan de torcer la palabra para que cabe en un momento, cabe para explicar algo. Tuercan la palabra de Dios, tuerzan. No cambia, la palabra no cambia con los tiempos, la cultura o el contexto nacional. Es la autoridad inalterable de Dios. Y no es una autoridad entre muchas. Es la autoridad espiritual exclusiva de Dios. También la palabra de Dios no tiene una autoridad que puede ser cuestionado o derrocada con éxito. Es la autoridad permanente de Dios. Hermanos y hermanas, ponemos importancia en la palabra o leemos partes y decimos, esta parte no me gusta. Oh, sí, esto sí me gusta. Esta parte no lo creo. Esta parte sí. No, no. Ahora tú eres la autoridad. Estás en contra de la Biblia cuando escoges algo y dices, sí, esto no. La palabra tiene su propia autoridad porque proviene de Dios. No es una autoridad sugerente o una recomendación. Es la autoridad obligatoria de Dios. No es una autoridad benigna en sus consecuencias. Es la autoridad trascendental de Dios. Ok, ahora voy a citar unos capítulos de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esto es un documento histórico escrito por bautistas particulares en Inglaterra y explica doctrinas bíblicas clave como la salvación de Dios, como la autoridad de la Biblia y el bautismo de creyentes por inmersión, adoptando textos de la Confesión del Westminster, que fue escrito muchos años antes. Pero la segunda confesión de Londres, y hermanos y hermanas, confesiones o concilios, solo debemos poner atención cuando lo que dicen está conforme a la Biblia. Entonces la Biblia es nuestra autoridad, pero gracias a Dios que hace cientos de años había hombres muy sabios que leyeron la palabra, estudiaron la palabra y juntaron para escribir confesiones, es decir, que nosotros estamos confesando que esto es verdad porque va
conforme a la Biblia. La Segunda Confesión de Londres, capítulo 1.4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. Su autor, por lo tanto, debe ser aceptada porque es la palabra de Dios. Segundo de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segundo Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Segundo Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad en que debemos confiar? Tenemos las Escrituras. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El capítulo 1:5 de la Segunda Confesión de Londres. Podemos sentirnos conmovidos e inducidos por el testimonio de la Iglesia de Dios a una estima elevada y reverente de las Sagradas Escrituras y lo celestial del contenido, la eficacia de la doctrina y la majestad del estilo, la concordancia de todas las partes, el propósito del conjunto, que es dar toda la gloria de Dios, el pleno revelamiento que hace del único camino de la salvación del hombre y muchas otras excelencias incomparables y perfecciones absolutas de las mismas. Son argumentos por los cuales se evidencia abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena convicción y seguridad de su verdad infalible y de su autoridad divina provienen de la obra interior del Espíritu Santo, quien da testimonio por medio de la palabra y junto con ella en nuestros corazones. Juan 16:13. Jesús dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habría de venir. Él, ¿quién? El Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Ahí hay otro trabajo principal del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo Jesús. Si alguien está diciendo el Espíritu Santo está glorificando a Jesús, ¿ese es lo que está pasando? ¿O está glorificando al ser humano? Entonces, eso es una prueba muy buena para saber cuál es la obra del Espíritu Santo. Si lo que estás viendo es obra del Espíritu Santo, ¿está glorificando a Jesús o no? 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos los reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu, letra E mayúscula, Espíritu Santo, que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Primera de Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Y así como los ha enseñado, ustedes permanezcan en él. Ok, ya vamos aterrizando el avión. Capítulo 1, versículo 10 de la Segunda Confesión de Londres. El juez supremo, Dios, por medio del cual deben resolverse todas las controversias religiosas y deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de los hombres y los espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Sagrada Escritura, entregada por el Espíritu. En esa Escritura, así entregada, se resuelva finalmente nuestra fe. Si tienes discusión, mire, hay doctrinas secundarias que nosotros entre hermanos podemos discutir sobre el rapto, sobre escatología, sobre un montón, cómo cantar alabanzas, si tocamos instrumentos o si no tenemos instrumentos. Hay cosas secundarias que nosotros entre hermanos podemos ir a las escrituras y tener discusión, pero hay cosas eh, que no se pueden cambiar. Y es el Espíritu Santo y las escrituras que deben resolver últimamente nuestra fe. Mateo 22:29. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22:31. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y Hechos 28:23. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba, a donde él se alojaba, perdón. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Dios, de Jesús, tanto por la ley de Moisés como las profetas. Hermanos y hermanas, cuando Jesús estaba explicando a los discípulos ahí en el camino a Emaús, él abrió las escrituras. Él podía mostrar los marcas de los clavos, lo que sea, pero él los dirigió hacia las escrituras. Mire, soy yo. Yo soy el cumplimiento de las escrituras. El Antiguo Testamento nos dirige a Jesús. Todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Jesús. Imagínense los judíos por cientos, por miles de años. Bueno, sí, cientos, digamos, milenios. eh, Iban al tabernáculo o al templo para hacer sacrificios. Cada familia tenían un cordero sin mancha, que era más como una mascota.
Las ovejas estaban ahí comiendo, pero esta ovejita sin mancha lo guardaban en la casa, lo chiñaban, le daban de comer, lo cuidaban así, con orgullo, porque este animal iba a ser el sacrificio. Y cuando el animal, cuando el cordero sin mancha tenía un año, el papá de la familia fue al tabernáculo o al templo. Y ahí él agarraba la cabeza de ese cordero y confesaba los pecados de sí mismo y su familia. Y con un cuchillo, él mismo cortó el cuello de esa ovejita. Y los sacerdotes agarraron con un balde toda la sangre que podían y lo llevaban al altar para echarlo encima del altar como un sacrificio, mostrando que tuvo que haber el derramamiento de sangre para pagar por los pecados, apuntando hacia el Cordero final, Jesús. Juan el Bautista dijo que, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Todo en el tabernáculo, los dibujos, los diseños de las mantas que estaban colgadas, la pan de la presencia, el altar, todo apunta hacia Cristo. Hasta el Evangelio se encuentra en Génesis capítulo 3. Ese versículo me lo sé en inglés, pero en español no lo puedo traducir. Que el serpiente te morderá, pero con su pie, no sé cómo ni traducirlo. Pero ahí está el Evangelio. Abraham con Isaac, él construyó un altar y iba a matar a su propio hijo como sacrificio. Todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo Jesús. Todo es ordenado, planeado por un Dios soberano. Y el Dios soberano que existe nos ha dado su palabra inspirada, su palabra perfecta, completa, la palabra suficiente. Hermanos y hermanas, yo doy gracias por mi pastor, porque él, cuando se para en el púlpito, él no me dice sus sueños ni sus ideas. Él abre la palabra y va versículo por versículo, enseñando la palabra de Dios y aplicándolo. Y hermanos y hermanas, nosotros debemos invertir nuestras vidas, nuestro conocimiento, nuestro discernimiento perdón, oh, para poder invertir en las vidas de otras personas. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo fue que vaya y predique, vaya y haga discípulos. No podemos hacer discípulos si no estamos evangelizando. El deber de evangelismo no es el pastor. El deber de evangelismo es tú y yo. Dios te ha puesto en el barrio, en el condado, en la calle propia donde tú vives, porque hay personas alrededor que necesitan escuchar el evangelio. Y si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? 150,000 personas mueren cada 24 horas. Respire adentro. 8 personas acaban de morir. 8 más. 8 más. 8 más. Nosotros somos los únicos que tenemos el mensaje de salvación. Y Pablo dice, es por medio de la locura que predicamos, que es sabiduría de Dios.
El evangelio es el poder de Dios a la salvación. Muchos dicen, mire, si ven un milagro, si mi papá ve un milagro, él va a creer. Mentiras. ¿Quién hizo los milagros mejores en todo el mundo? Cristo Jesús. ¿Y qué le hicieron? Lo crucificaron. La fe no viene por mirar un milagro, o por ser sanado o prosperado. La fe viene por el oír o el leer la palabra de Dios. Qué tan lindos son los pies de los que traen el evangelio. Dios te ha puesto en su barrio, en su trabajo, en su escuela, donde tú estás ahora mismo. Dios te ha puesto como un testigo para testificar de Él. ¿Y por qué no es que ponemos confianza en la palabra de Dios? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por temor al hombre? ¿Por pena? ¿Por vergüenza? Si te avergüenzas de Él, Él se avergonzará de ti. Estamos tan amarrados a este mundo, hermanos y hermanas. Las cosas, el lujo de este mundo, un carro, un televisor más grande. Estamos tan agarrados por este mundo. Casi que cuando Jesús regresa vamos a decir, todavía no, todavía no. Debemos ser personas, mujeres y hombres que tienen la eternidad escrito en nuestros ojos. No sabemos qué va a pasar mañana. Su papá, su mamá, su vecino o vecina, si tú amas a esa persona, le vas a decir la verdad. Y la verdad es que Dios es tres veces santo y ellos no lo son. Pero Dios mismo proveó el sacrificio que Él requiere. No tienes justicia propia, necesitas la justicia de Cristo. Ya, nos falta un minuto. En el chat vamos a poner la información, por favor. Sé que hoy noche fue mucha información y un poco, me costó mucho hoy noche. No sé por qué, hermanos, pero vayan y lean el material, lean los versículos, estúdialo. Hay luz y vida en las Sagradas Escrituras y tienen autoridad en sí mismo, porque Dios son palabras de Dios. Decimos muchas veces, sí, la palabra de Dios. No, no, no. Es la palabra de Dios. Una cosa que yo aprecio mucho de Carlos Mazariegos, Carlitos, es que él siempre anda con su Biblia. En el carro, donde sea. Él siempre tiene una Biblia más pequeña y él anda con ella. Listo para dar una palabra, para explicar algo, para abrir las Sagradas Escrituras. Porque la palabra tiene autoridad. En nosotros mismos no tenemos autoridad. La palabra tiene la autoridad. Úsalo. Dios le bendiga. Feliz noche y nos veremos, primero Dios, la semana entrante a la misma hora. Carlitos. Feliz noche.